Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí nuevamente, listos para descubrir juntos los secretos jugosos de nuestras celebridades turcas favoritas. Prepárense, porque hoy vamos a destapar una historia que sinceramente nadie se esperaba. A su vez, hoy vamos a hablar de Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Esos mismos que nos enamoraron con sus interpretaciones en Kara Sevda. Vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso de rumores, especulaciones y algunos hechos que, vistos con lupa, nos hacen pensar que aquí hay gato encerrado. ¿Listos para el chismecito? Pero antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio, do copyright déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traemos cada semana, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Su suscripción superíndice 3N es lo que nos motiva a seguir investigando y trayu copyright dándoles las noticias frescas y jugosas del mundo del espectáculo turco. Además de ese, si les gusta este vídeo, do copyright denle un buen like, que nos ayuda muchísimo. Gracias por estar aquí. Ahora vamos al grano. Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. Dos nombres que inevitablemente nos transportan a la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, Kara Sevda. Una historia de amor apasionada, llena de drama, intriga y, por supuesto, mucha química entre sus protagonistas, Kemal y Nihan. Y es precisamente esa química, esa conexión superíndice 3N que vimos en pantalla, la que ha alimentado durante aún más menos os rumores y especulaciones sobre una posible relación superíndice 3N fuera del set de grabación superíndice 3N. Seamos honestos, ¿Q copyright N no se dejó superíndice 3 llevar por la magia de Kemal y Nihan? Sus miradas, sus gestos, sus silencios. Todo gritaba pasiu superíndice 3N. Y aunque ambos actores siempre han negado rotundamente cualquier tipo de romance, la sombra de la duda siempre ha estado presente. Y hoy, vamos a analizar algunas de las razones por las que esta duda persiste. Primero, recordemos el contexto en el que se grabó superíndice 3 Kara Sevda. Tanto Burak como Neslihan estaban en relaciones sentimentales estables. Burak con Fariye Evcen, con quien luego contrajo matrimonio, y Neslihan con Kadir Doyulu, su actual esposo. Esto, en teoría, debería haber bastado para acallar cualquier rumor. Sin embargo, la prensa turca, conocida por su insistencia y su habilidad para encontrarle tres pies al gato, nunca dejó superíndice 3 de investigar. Y créanme, la prensa turca es como un sabueso olfateando el más mínimo indicio. Y es que durante el rodaje de la serie surgieron varios incidentes que alimentaron las especulaciones. Por ejemplo, se habló superíndice 3 de supuestos celos por parte de Fariye Evcen, quien al parecer no estaba muy contenta con la cercana relación superíndice 3N entre su entonces novio y Neslihan. Incluso algunos medios llegaron a afirmar que Fariye había visitado el set de grabación superíndice 3N en de una ocasión superíndice 3N para vigilar a Burak. Estos rumores, aunque nunca confirmados, aún más menos adhieronle más menos al fuego. Imagínense la escena, Fariye con toda la elegancia que la caracteriza, llegando al set con una mirada que podría derretir el acero. Drama puro. Otro punto que ha dado mucho que hablar es la tensión superíndice 3N que, según se dice, existió entre Burak y Kadir Doyulu. Se rumoreaba que Kadir no veía con buenos ojos la química entre su esposa y Burak, y que esto había provocado algunos roces entre los dos actores. De hecho, algunos medios incluso llegaron a publicar que Burak y Kadir habían tenido una fuerte discusión superíndice 3N en una fiesta, aunque esta información superíndice 3N nunca fue corroborada. Piensen en las implicaciones, dos galanes turcos compitiendo por la atención de una de las actrices más queridas del país. Una telenovela dentro de la telenovela. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, hay un hecho innegable, la química entre Burak y Neslihan era palpable. Y no me refiero solo a la química romántica que vimos en pantalla, sino también copyright N a la química profesional. Ambos actores demostraron ser unos grandes profesionales, capaces de dar vida a personajes complejos y de transmitir emociones intensas. Y es precisamente esa capacidad la que ha hecho que muchos se pregunten si esa química se extendió a de ese ayu del set de grabación superíndice 3N. Era como si Kemal y Nihan no fueran personajes, sino extensiones de sus propias almas.
Ahora bien, es importante ser justos y reconocer que tanto Burak como Neslihan siempre han defendido su profesionalismo y han negado cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental. Ambos han afirmado que su relación superíndice 3N se limitaba a l'ucondiéresis en ámbito laboral y que todo lo que vimos en pantalla era producto de su talento actoral. Y en principio, no tenemos motivos para dudar de su palabra. Ellos insisten en que son simplemente amigos y colegas. ¿Pero podemos realmente creerles? Sin embargo, como les deco al principio, hay algunos hechos que, vistos con lupa, nos hacen pensar que aquí hay algo muy ese. Por ejemplo, es llamativo que después copyright S de Karasevda, Burak y Neslihan no hayan vuelto a trabajar juntos. Teniendo en cuenta el ucondiéresis copyright sito arrollador de la serie y la popularidad de ambos actores, uno podría pensar que sería el superíndice 3 Jico que volvieran a coincidir en algún proyecto. Sin embargo, esto no ha sucedido. ¿Casualidad? Tal vez. Pero también copyright N podría ser una decisión superíndice 3N consciente para evitar alimentar a UNMUDS los rumores. Imaginen la presión que sentirían si volvieran a compartir pantalla, cada mirada, cada gesto, sería analizado al milímetro. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la tensión superíndice 3N que, según se dice, existe entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul. Aunque ambas actrices nunca han hablado abiertamente sobre su relación superíndice 3N, se rumorea que no se llevan nada bien. De hecho, algunos medios han llegado a afirmar que Fariye y Neslihan se evitan mutuamente en los eventos públicos y que no se dirigen la palabra. Nuevamente esto podría ser simplemente un rumor sin fundamento. Pero también copyright N podría ser un indicio de que algo muy ese estu pasando de true S de las TU maras. Dos divas del espectáculo enfrentadas por el corazón de un hombre. Esto es material para una serie completa. Además de ese hay que considerar el impacto que la fama y la atención superíndice 3N mediu tica pueden tener en la vida personal de las celebridades. Es muy posible que Burak y Neslihan hayan sido víctimas de la presión superíndice 3N mediu tica y que hayan preferido mantener su vida privada alejada de los focos. En un mundo donde cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado, es comprensible que hayan optado por la discreción superíndice 3N. La fama puede ser un arma de doble filo, te da reconocimiento y oportunidades, pero también te roba la intimidad y te somete al escrutinio público constante. Y ahora, llegamos al punto clave, ¿copyright es lo que realmente sabemos? La verdad es que no sabemos nada con certeza. No tenemos pruebas irrefutables de que Burak y Neslihan hayan tenido una relación superíndice 3N sentimental. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y algunos hechos que, interpretados de cierta manera, podrán sugerir algo muy ese. Pero, ¿son suficientes para condenar a alguien? ¿Podemos juzgar a estas celebridades basándonos únicamente en lo que leemos en los tabloides? Sin embargo, como buenos amantes del chisme, no podemos evitar fantasear con la idea de que tal vez, detrás de la pantalla, haya existido una historia de amor prohibida. Una historia que por las razones que sean, nunca llegó superíndice 3 a materializarse. Una historia que a día de hoy, sigue siendo un misterio. Es como un culebrón sin resolver, un enigma que nos mantiene enganchados y nos hace soñar con un final alternativo. Y es que al final del dúa, lo que realmente importa es que tanto Burak como Neslihan han construido carreras exitosas y han encontrado la felicidad en sus respectivas relaciones. Burak estuvo felizmente casado con Fariye y tienen un hijo precioso. Y Neslihan también copyright N parece muy feliz con Kadir. Así que tal vez, lo mejor sea dejar de lado los rumores y centrarnos en celebrar su talento y su ucondiéresis copyright cito. Debemos recordar que son personas con sentimientos y vidas privadas que merecen respeto. No podemos negar que la química entre Burak y Neslihan sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans de Karasevda. Y es que al final del dúa a todos nos gusta imaginar que tal vez, la magia que vimos en pantalla era algo muy ese que simple actuación superíndice 3N. El deseo de creer en el amor verdadero, incluso en el mundo del espectáculo, es algo que nos impulsa a seguir fantaseando con esta historia. Profundizando un poco más, podríamos incluso especular sobre las posibles razones por las que una relación entre Burak y Neslihan nunca se concretó, incluso si existió una atracción mutua. La presión de sus compromisos, el miedo al escándalo, la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Son muchos los factores que podrían haber influido en su decisión.
Quizás simplemente decidieron que era mejor preservar su amistad y su carrera, en lugar de arriesgarse a un romance complicado. Además, no podemos ignorar el papel que juega la percepción pública en la vida de las celebridades. Si Burak y Neslihan hubieran admitido tener una relación, habrían sido objeto de un escrutinio aún mayor. Sus vidas habrían sido diseccionadas y analizadas hasta el más mínimo detalle. Y en un mundo tan despiadado como el del espectáculo, eso podría haber tenido consecuencias devastadoras para sus carreras y sus vidas personales. En resumen, hemos explorado los rumores y las especulaciones que han rodeado la relación superíndice 3N entre Burak Uzupárrafo-Ibit y Neslihan Atagul, desde su innegable química en Kara Sevda hasta las supuestas tensiones fuera del set. Aunque nunca se ha confirmado una relación superíndice 3N romántica, la sombra de la duda persiste debido a ciertos incidentes y la falta de colaboraciones posteriores. Al final, lo que sabemos con certeza es que ambos actores han logrado el ucondiéresis copyright cito y la felicidad en sus vidas personales. Y quizás eso es lo único que realmente importa. Pero ahora esperen, que aún hay más. Para añadirle un poco más de picante a este chismecito, les contaré algunas anécdotas que he escuchado de fuentes cercanas a la producción de Kara Sevda. Por ejemplo, se dice que durante las escenas más románticas, el ambiente en el set se volvía tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Los besos y los abrazos parecían tan reales que incluso el equipo técnico se sentía incómodo. Y aunque ambos actores siempre mantuvieron la compostura, algunos aseguran que se podían ver chispas en sus miradas. Otra historia que me contaron es que Burak y Neslihan pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, ensayando sus líneas y hablando de sus personajes. Se dice que tenían una conexión muy especial y que se entendían a la perfección. Incluso algunos los vieron cenando juntos en restaurantes discretos, lejos de las miradas curiosas de los fans y los paparazzi. Pero claro, todo esto son solo rumores o quizás no. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tan jugoso. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que hubo algo muy de ese entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo fue simple actuación superíndice 3N? Do copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Será que debajo de toda esta cortina de humo hay una verdad oculta? Los leo en los comentarios. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles por estar aquí hoy y por su apoyo incondicional. No olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún chisme. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos eso esperamos.